Capítulo 2. Tragedias y desesperación. Rosa de nuevo se sumerge de lleno en la búsqueda desesperada de su hijo, con el corazón lleno de determinación y esperanza. Después de una larga noche de incertidumbre y angustia, el primer rayo de luz del nuevo día trae consigo una renovada determinación para encontrar a Franklin. Con una lista de tareas meticulosamente elaborada a mano, se embarca en su misión, decidida a explorar cada rincón de la ciudad en busca de pistas que puedan llevarla a su hijo perdido. Comienza su búsqueda por las áreas que su niño solía frecuentar, visitando sus lugares favoritos y hablando con cualquier persona que pueda haberlo visto en las últimas horas. Cada paso que da está lleno de esperanza y temor, con el corazón en un puño, mientras se enfrenta a la posibilidad de encontrar a su hijo en cualquier esquina. Las lágrimas amenazan con nublar su visión en más de una ocasión, pero se obliga a seguir adelante, impulsada por el amor de madre y la necesidad desesperada de encontrar a su hijo sano y salvo. A medida que avanza el día, la búsqueda se vuelve cada vez más intensa, siguiendo cada pista con meticulosidad y determinación, desde distribuir volantes con la fotografía de Franklin, hasta hablar con transeúntes y tenderos en busca de información. No hay piedra que Rosa deje sin remover en su búsqueda desesperada. A pesar del cansancio que comienza a pesar sobre ella y del dolor que se agita en lo más profundo de su corazón, se niega a rendirse. Sabe que cada minuto que pasa es crucial en la búsqueda de su hijo y está decidida a agotar cada recurso a su disposición hasta que lo encuentre. Con cada paso que da, el fuego de la esperanza arde más fuerte en su interior, impulsándola a seguir adelante sin importar los obstáculos que puedan cruzarse en su camino. Decidida a seguir cualquier pista que pudiera llevarla a su hijo, optó por adentrarse en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho y la determinación ardiendo en su interior, se adentra en el recinto, preparada para enfrentarse a lo peor con tal de encontrar a su hijo. A medida que caminaba por las calles desgastadas y los callejones desolados, el ambiente se volvía cada vez más opresivo. El aire estaba cargado con el olor a humo y a desesperación, y ella se sentía como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno al suyo. A su alrededor veía escenas que le helaban la sangre, personas de todas las edades sumidas en sus propios mundos de caos y desesperación. Algunos estaban tirados en las aceras, con los ojos vidriosos y las manos temblorosas, mientras que otros deambulaban por las calles con la mirada perdida en el vacío, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. Se sentía abrumada por la magnitud de la desolación que la rodeaba. Veía a jóvenes que deberían estar en la escuela o disfrutando de la juventud, pero que en su lugar estaban perdidos en un mundo de drogas y delincuencia. Veía adultos que habían perdido toda esperanza, luchando por sobrevivir en un entorno que parecía haberse tragado sus sueños y aspiraciones. A pesar del peligro que la rodeaba, se negaba a retroceder. Sabía que entre las sombras de aquel barrio podría encontrar alguna pista que la llevara a su hijo perdido. Con el corazón lleno de determinación, continuó avanzando, decidida a enfrentarse a cualquier desafío que se interpusiera en su camino, en su desesperada búsqueda de respuestas. Para la asustada mujer, todo lo que veía en ese barrio era completamente nuevo y ajeno a su experiencia previa. Nunca se había imaginado que pudiera existir un mundo tan desolador y caótico, donde la desesperación y la falta de esperanza parecían ser moneda corriente. Cada paso que daba en aquellas calles desoladas y decadentes le mostraba una realidad que nunca había considerado posible. Se sentía como si estuviera observando una película de otra dimensión, donde la vida cotidiana se había distorsionado en algo grotesco y perturbador a causa del fentanilo que se consumía. La imagen de personas sumidas en la adicción y la delincuencia, con miradas vacías y desprovistas de toda dignidad y voluntad, la sacudía hasta lo más profundo de su ser. Era como si estuviera presenciando el colapso de la sociedad misma, una generación que había perdido todo sentido de propósito y humanidad. A pesar de la conmoción que sentía al presenciar ese panorama desolador, ella se aferraba a su determinación con más fuerza que nunca. Sabía que entre las sombras y el caos podría encontrar alguna pista que la llevara a su hijo. Aunque todo lo que veía le resultaba nuevo y aterrador, estaba dispuesta a enfrentarse a ello con valentía y determinación,
porque su amor de madre era más fuerte que cualquier adversidad que pudiera encontrar en su búsqueda desesperada de respuestas. Con el corazón lleno de determinación y el deseo ardiente de encontrar a su hijo, estaba dispuesta a enfrentar las últimas consecuencias, incluso si esto significaba arriesgar su propia vida en el proceso. Para ella, nada más importaba que reunirse con Franklin, y estaba dispuesta a sacrificarlo todo en su búsqueda desesperada. Mientras avanzaba por las calles sombrías y peligrosas del barrio, su determinación se mezclaba con una sensación de urgencia creciente. Cada paso que daba la acercaba más a la verdad, pero también aumentaba el peligro que la rodeaba. Sin embargo, Rosa no vacilaba ni retrocedía. Con cada vez menos conciencia de su propio bienestar, se sumergía más profundamente en la incertidumbre, como si estuviera guiada por una fuerza sobrenatural. La angustia y la desesperación que sentía le embriagaban el alma, y su mente se nublaba por completo por la obsesión de encontrar a su hijo perdido. Actuaba con una valentía temeraria, desafiando cualquier amenaza que se interpusiera en su camino, sin detenerse a considerar las consecuencias de sus acciones. Para los observadores externos, la mujer parecía estar en un estado de trance, como si estuviera poseída por una fuerza más allá de su comprensión. Sus movimientos eran erráticos, su mirada salvaje y su voz resonaba con una determinación feroz mientras seguía adelante en su búsqueda desesperada. Aunque su comportamiento podría parecer el de una persona descontrolada, para ella era simplemente una expresión más de su amor de madre, un amor que la llevaba a desafiar incluso a la muerte con tal de encontrar a su hijo perdido. En ese momento nada más importaba que la misión que tenía entre manos, y estaba dispuesta a llegar hasta el final, sin importar las consecuencias. El ambiente se volvía aún más ominoso a medida que se adentraba en lo más profundo de aquel barrio peligroso. Sus pasos resonaban en las calles vacías y una sensación de peligro latente la acompañaba en cada movimiento. Sin embargo, estaba decidida a seguir adelante, dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. De repente, un hombre grotesco y amenazante emergió de las sombras, bloqueando su camino y exigiendo que le entregara sus pertenencias. Su presencia era intimidante y el brillo malévolo en sus ojos dejaba claro que no tenía buenas intenciones. Ella se detuvo por un momento, su corazón latiendo con fuerza en su pecho mientras evaluaba la situación. Sabía que enfrentarse a este hombre podría ser peligroso, pero también sabía que no podía permitirse ser detenida en su búsqueda desesperada de su hijo. Con determinación en sus ojos, Rosa se negó a ceder ante el miedo. Mantuvo la calma mientras se enfrentaba al hombre, sus palabras resonando con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «No tengo nada que darte», dijo con voz firme, su mirada desafiante. «Estoy en medio de algo muy importante y no pienso permitir que nada ni nadie me detenga». El hombre pareció sorprendido por su respuesta audaz, pero no se dejó intimidar fácilmente. Avanzó hacia ella con gesto amenazante, pero Rosa se mantuvo firme, lista para defenderse si era necesario. La tensión en el aire era palpable mientras los dos se enfrentaban, cada uno evaluando al otro con cautela. Por un momento pareció que la situación podría descontrolarse, pero entonces, con un gruñido de frustración, el hombre retrocedió y desapareció en las sombras, dejando a Rosa sola una vez más. Respirando profundamente para calmar sus nervios, continuó su camino con determinación renovada. Sabía que había superado un obstáculo importante, pero también sabía que aún le esperaban muchos más desafíos en su búsqueda desesperada de su hijo perdido. Sin embargo, estaba dispuesta a enfrentarlos con valentía y determinación, sin importar lo que el destino pudiera deparar. La advertencia de la joven resonó en los oídos de Rosa, quien se detuvo un momento para observar con atención su semblante jovial contrastada con las cicatrices visibles de su lucha contra la adicción al fentanilo, un recordatorio vívido de los peligros que acechaban en aquel barrio oscuro y despiadado. Rosa notó la seriedad en las palabras de la joven y la cautela en su mirada, y comprendió que no estaba hablando sin razón. Sin embargo, el instinto maternal y la determinación ardiente que le impulsaban en la búsqueda de su hijo perdido eran demasiado fuertes como para permitirse dar marcha atrás ahora. «Entiendo tus preocupaciones», respondió Rosa con calma, manteniendo la compostura a pesar de la advertencia. «Pero no puedo darme por vencida. Mi hijo está desaparecido y daré lo que sea necesario para encontrarlo y traerlo de vuelta a salvo».
La joven pareció reflexionar sobre las palabras de Rosa por un momento, sus ojos azules brillando con una mezcla de compasión y respeto. Sabía que la determinación de la madre era genuina y que nada la detendría en su búsqueda desesperada. Entiendo, dijo la joven finalmente, suavizando ligeramente su tono. Te deseo la mejor de las suertes en tu búsqueda, pero ten cuidado. Este barrio puede ser muy peligroso, especialmente para alguien como tú. Ella sintió con gratitud, agradecida por las palabras y la preocupación genuina de la joven. Sabía que la advertencia era válida, pero también que no podía permitirse detenerse ahora. Gracias, respondió con sinceridad. Tomaré tus palabras en cuenta, pero no puedo rendirme ahora. Mi hijo me necesita y haré lo que sea necesario para encontrarlo. Con esas palabras, Rosa continuó avanzando decidida a seguir adelante en su búsqueda desesperada, sin importar los peligros que pudieran cruzarse en su camino. La determinación ardiente en su corazón la impulsaba a adentrarse más en ese barrio inhóspito, lista para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera deparar en su camino hacia la verdad y la reunión con su hijo perdido. De pronto, la joven se le emparejó diciendo: «Déjame acompañarte mientras estés en esta área». El gesto inesperado la tomó por sorpresa. La idea de tener compañía en aquel barrio peligroso era reconfortante y aceptó con gratitud la oferta. «Gracias», dijo Rosa con sinceridad, sintiendo un peso levantarse de sus hombros ante la perspectiva de tener a alguien en quien confiar en aquel lugar tan incierto. «Tu compañía es muy apreciada. Me llamo Rosa, por cierto». La joven sonrió con amabilidad y extendió la mano en un gesto de camaradería. «Soy María», respondió, «y no te preocupes, estarás segura conmigo. Conozco este barrio como la palma de mi mano y sé cómo manejarme en situaciones difíciles». A medida que caminaban juntas por las calles desoladas y llenas de basura, María le contó a Rosa sobre su vida en aquel barrio y las dificultades que había enfrentado. Habló de cómo había luchado contra la adicción a las drogas y había encontrado una nueva dirección en la vida dedicándose a ayudar a otros que estaban pasando por situaciones similares. Rosa escuchó con atención cada palabra de María, impresionada por su valentía y su determinación para superar los desafíos que la vida le había presentado. Se dio cuenta de que, a pesar de las apariencias, María era una persona fuerte y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad con coraje y compasión. A medida que avanzaban juntas por el barrio, Rosa se sintió cada vez más segura y protegida. Sabía que tenía a una aliada confiable a su lado, alguien dispuesta a ayudarla en su búsqueda desesperada de su hijo perdido. Con la compañía de María, se sintió fortalecida en su determinación de encontrar a Franklin. Sabía que aún le esperaban muchos desafíos en su camino, pero ahora, con su nueva amiga a su lado, estaba lista para enfrentarlos con valentía y determinación, sin importar lo que el destino les deparara. Juntas, avanzaron con paso firme, listas para enfrentar cualquier desafío que el barrio les presentara en su búsqueda de respuestas y esperanza. Las palabras de María resonaron en el corazón de Rosa, quien sintió una mezcla de gratitud y empatía hacia la joven. Sabía que cada persona tenía su propia historia y sus propias batallas que librar, y admiraba la valentía y la sinceridad de María al compartir su experiencia con ella. «Gracias, María», respondió Rosa con sinceridad, sintiendo un nudo en la garganta ante la honestidad de la joven. Cada uno de nosotros enfrenta desafíos en la vida y a veces nuestras decisiones pueden tener un impacto profundo en quienes nos rodean. Pero lo importante es cómo respondemos a esas situaciones y cómo seguimos adelante, ¿no crees? María asintió con solemnidad, sus ojos brillando con una mezcla de determinación y gratitud. «Sí, tienes razón», dijo. «A veces las circunstancias pueden ser abrumadoras, pero es nuestra respuesta a ellas lo que define quiénes somos y hacia dónde vamos en la vida». Las dos mujeres continuaron caminando juntas en un silencio cómodo, cada una perdida en sus propios pensamientos mientras reflexionaba sobre las palabras de la otra. A medida que avanzaban por las calles del peligroso barrio, la conexión entre ellas se fortalecía y Rosa se sentía agradecida de tener a María a su lado en aquel momento crucial de su vida. Aunque sus experiencias eran diferentes, Rosa y María compartían un vínculo profundo basado en la compasión, la determinación y el deseo de superar las adversidades que la vida les había presentado. Juntas se apoyarían mutuamente en su búsqueda de respuestas y esperanza, sabiendo que mientras estuvieran unidas, serían capaces de enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. «Platícame de tu hijo. Quizás yo pueda ayudar, ya que tengo muchos contactos dentro y fuera del barrio», sugirió María.
Rosa asintió con gratitud ante la generosa oferta. Sacó con cuidado una fotografía de su bolso y se la entregó a María, sintiendo un nudo en la garganta al recordar el rostro de su querido hijo. «Gracias, María», dijo Rosa con voz suave, mirando a la joven con una mezcla de gratitud y determinación. «Esta fotografía significa mucho para mí. Te estaré eternamente agradecida por cualquier ayuda que puedas brindar en la búsqueda de mi hijo». María tomó la fotografía con delicadeza, observando el rostro de Franklin con atención. Asintió con solemnidad, sus ojos llenos de compasión y determinación. «No te preocupes, Rosa», dijo María con firmeza. «Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte a encontrar a tu hijo. Puedes comunicarte conmigo a través de este número de teléfono», continuó entregándole una tarjeta con sus datos de contacto. «No dudes en llamarme si necesitas algo. Estaré aquí para ti». Rosa tomó la tarjeta con gratitud, sintiendo un renovado sentido de esperanza y determinación. Sabía que tenía una aliada confiable en María, alguien dispuesta a ayudarla en su búsqueda desesperada de su hijo perdido. «Gracias, María», repitió Rosa con sinceridad, sintiendo un nudo en la garganta ante la generosidad y la compasión de la joven. «Tu amabilidad y tu apoyo significan mucho para mí. No tengo palabras para expresar mi gratitud». Las dos mujeres se abrazaron con ternura, compartiendo un momento de solidaridad y comprensión en medio de la oscuridad que las rodeaba. Sabían que tenían un largo camino por delante, pero también que juntas serían capaces de enfrentar cualquier desafío que el destino les deparara. Con la determinación ardiente en sus corazones, se despidieron con la promesa de volver a encontrarse pronto, listas para continuar su lucha por la verdad y la esperanza. La noticia de la desaparición de Franklin se extendió como un reguero de pólvora por el vecindario, y los residentes respondieron con una ola de solidaridad y apoyo hacia Rosa y su familia. Pronto, el vecindario se convirtió en un crisol de actividades, con vecinos uniendo fuerzas para ayudar en la búsqueda del joven desaparecido. Desde la distribución de volantes con la fotografía de Franklin hasta la difusión de mensajes en las redes sociales, los residentes se organizaron de manera eficiente para maximizar los esfuerzos de búsqueda. La imagen de Franklin se convirtió en un emblema de esperanza y solidaridad, un recordatorio constante de la urgencia de encontrarlo y traerlo de vuelta a casa. Rosa se vio abrumada por el amor y el apoyo que recibía de su comunidad. Vecinos que apenas conocía se acercaban para ofrecer palabras de aliento y ayuda práctica en la búsqueda de su hijo perdido. La generosidad y la compasión de aquellos que la rodeaban la llenaban de fuerza y determinación, renovando su resolución de no descansar hasta encontrar a Franklin. Cada día, un nuevo voluntario se sumaba a la búsqueda, ya fuera repartiendo volantes, realizando recorridos por la zona o proporcionando información útil a las autoridades. El vecindario se había convertido en un equipo unido, decidido a encontrar al muchacho y devolverlo sano y salvo a su hogar. A medida que pasaban los días, la colaboración entre los vecinos se intensificaba y la esperanza de encontrarlo se mantenía viva en los corazones de todos. Aunque los desafíos parecían insuperables, en ocasiones el espíritu de solidaridad y determinación que prevalecía en el vecindario era una fuerza imparable que impulsaba a todos hacia adelante en su búsqueda desesperada de respuestas y esperanza. La desaparición del muchacho conmocionó a todos en el vecindario, incluso a aquellos que estaban atrapados en las garras de la adicción a las drogas. La noticia de su extravío se propagó como un reguero de pólvora entre los habitantes del barrio y pronto incluso aquellos que luchaban contra sus propios demonios se unieron a la búsqueda del joven. Las calles, una vez dominadas por el caos y la desesperanza, ahora estaban llenas de actividad frenética mientras los residentes, incluidos algunos que anteriormente estaban sumidos en la oscuridad de la adicción, se dedicaban a la búsqueda. Era un espectáculo surrealista ver a personas que habían sido víctimas de la misma adicción que había afectado al joven, ahora trabajando incansablemente para encontrarlo y devolverlo a salvo a su hogar. La desaparición del muchacho había unido al vecindario de una manera que nadie había imaginado. Las diferencias sociales y personales se desvanecieron en medio de la urgencia de la situación y la comunidad se convirtió en un frente unido en la búsqueda del joven perdido. Los residentes, independientemente de su situación personal, se volcaron en la búsqueda recorriendo las calles, distribuyendo volantes, compartiendo información y brindando apoyo emocional a la familia de Franklin. Incluso aquellos que antes habían sido marginados por la sociedad encontraron un nuevo propósito y una sensación de pertenencia al unirse a la causa común de encontrarlo. La extraordinaria muestra de solidaridad y compasión en el vecindario no solo fue un testimonio del impacto que Franklin tenía en la comunidad, sino también un recordatorio poderoso de la fuerza del espíritu humano cuando se unen tiempos de necesidad. A medida que la búsqueda continuaba,
el vecindario se aferraba a la esperanza de que, con determinación y trabajo en equipo, lo encontrarían y lo traerían de vuelta a casa sano y salvo. La movilización masiva en su búsqueda no pasó desapercibida para los medios de comunicación y pronto se convirtió en el centro de atención de los noticieros de prestigio. Los periodistas, asombrados por la extraordinaria muestra de solidaridad y colaboración en el vecindario, transmitían la noticia con incredulidad y asombro. Imágenes de personas de todas las edades, razas y estratos sociales trabajando juntas en la búsqueda inundaban las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos. Pero lo que más llamaba la atención de los espectadores era ver a aquellos que estaban atrapados en las garras de las drogas, ahora comprometidos en la búsqueda del joven desaparecido. Para muchos era algo épico y sin precedentes. Nunca antes se había visto una muestra tan poderosa de solidaridad y compasión en una comunidad, especialmente cuando se trataba de un tema tan delicado como la adicción a las drogas. La historia de Franklin y la respuesta unificada de su vecindario se convirtieron en un fenómeno que capturó la imaginación de la nación entera. En cada casa, en cada esquina, el nombre de Franklin estaba en boca de todos. No había conversación que no girara en torno a su desaparición y a los esfuerzos incansables de la comunidad por encontrarlo. La historia se había convertido en un símbolo de esperanza y unidad en tiempos de adversidad, y su recuerdo resonaba en los corazones de todos aquellos que se habían unido en su búsqueda. A medida que los días pasaban y la búsqueda continuaba, la atención mediática solo aumentaba, alimentada por la determinación y el espíritu inquebrantable de aquellos que se negaban a rendirse hasta que el joven fuera encontrado. Su historia había trascendido las fronteras del vecindario, inspirando a personas de todo el país con su ejemplo de solidaridad y esperanza en tiempos difíciles. Mientras Roberto estaba en medio de un viaje de negocios, se enteró por medio de comunicación de la desgarradora noticia sobre la desaparición de su hijo. La angustia y el miedo se apoderaron de él de inmediato, y sin dudarlo un segundo, abandonó todo y emprendió el viaje de regreso a casa. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad para el afligido padre, mientras su mente se llenaba de pensamientos oscuros y temores. El vuelo de regreso parecía interminable y su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras imaginaba los peores escenarios posibles. Finalmente, al llegar a casa, se apresuró a reunirse con su esposa, quien lo recibió con los brazos abiertos pero con el mismo temor en los ojos. Juntos se abrazaron con fuerza, encontrando consuelo momentáneo en la presencia del otro, mientras enfrentaban la incertidumbre y la desesperación. Cuando por fin asimilaron que estaban juntos, él le dijo: «¿Por qué no me avisaste?». La mujer no hizo más que llorar y recostarse en su hombro, buscando consuelo. La presencia de Roberto agregó un nuevo impulso a los esfuerzos de búsqueda de Franklin. Con un padre desesperado uniéndose a la causa, el sentido de urgencia se intensificó aún más y la determinación de encontrar al joven perdido se volvió más feroz que nunca. Aunque el camino por delante aún estaba lleno de incertidumbre y desafíos, la familia se aferraba a la esperanza de que, con su amor y apoyo inquebrantables, encontrarían a Franklin y lo traerían de vuelta a casa sano y salvo. Juntos se enfrentarían lo que sea que el destino les deparara, fortalecidos por el vínculo indestructible de la familia y la voluntad inquebrantable de encontrar a su ser querido perdido. El sonido del timbre resonó en la casa de Rosa como un eco de esperanza en medio de la angustia y la incertidumbre. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Rosa corrió hacia la puerta sintiendo una mezcla de ansiedad y anticipación mientras se preguntaba quién podría ser. Al abrir la puerta, una oleada de sorpresa y alivio la invadió al ver a María parada en el umbral. La joven, cuya influencia había sido clave en la movilización de toda la comunidad, estaba allí frente a ella, con una expresión determinada en su rostro. «María», exclamó Rosa, su voz temblorosa con la emoción. «¿Qué haces aquí?». María le devolvió una sonrisa cálida y comprensiva. «Rosa, necesitaba hablar contigo», dijo con seriedad. «He estado pensando mucho en la situación de Franklin y en cómo podemos intensificar nuestros esfuerzos para encontrarlo». Rosa asintió, sintiéndose reconfortada por la presencia de María y por su compromiso continuo con la búsqueda de su hijo. «Gracias por estar aquí», dijo con sinceridad. «Cada ayuda cuenta en estos momentos difíciles». María asintió con solemnidad. «Estoy aquí para lo que necesites», dijo con determinación, «y tengo una idea que creo que podría ayudarnos a todos». Intrigada, la miró con atención mientras María continuaba explicando su propuesta. Había sido María quien con su influencia y su determinación había logrado movilizar a todos los drogadictos del barrio en la búsqueda de su hijo, y ahora tenía una idea para llevar los esfuerzos de búsqueda al siguiente nivel.
A medida que María describía su plan, Rosa podía sentir la esperanza renovada creciendo en su pecho. La idea de utilizar todos los recursos disponibles, incluso aquellos que antes habían sido marginados por la sociedad, para encontrar a Franklin, era un rayo de luz en medio de la oscuridad que los rodeaba. Con renovada determinación, Rosa asintió, lista para seguir el liderazgo de María y hacer todo lo posible para encontrar a su hijo perdido. Juntas sabían que eran más fuertes y con su colaboración estaban decididas a hacer lo que fuera necesario para traerlo de vuelta a casa. El rostro de Roberto reflejaba una mezcla de preocupación y determinación mientras se unía a la conversación entre Rosa y María. Con la respiración agitada por la ansiedad, escuchó atentamente mientras María comenzaba a explicar el plan que había concebido para intensificar los esfuerzos de búsqueda de Franklin. María, con una expresión seria y decidida, describió los detalles del plan con claridad y concisión. Propuso organizar equipos de búsqueda en diferentes áreas del vecindario coordinados por voluntarios que trabajarían en conjunto con las autoridades locales y se dedicarían a rastrear cada rincón en busca de pistas sobre el paradero de Franklin. Roberto asintió con aprobación, impresionado por la meticulosidad y la determinación de María para llevar a cabo su propuesta. Se sintió reconfortado y al saber que había personas como la joven dispuestas a unir fuerzas para encontrar a su hijo perdido, y su corazón se llenó de gratitud hacia ella. María, te estamos inmensamente agradecidos por tu ayuda y por este plan, dijo Roberto con sinceridad, su voz temblorosa por la emoción. No hay palabras suficientes para expresar lo mucho que significa para nosotros. María asintió con humildad, su mirada reflejando la compasión y la determinación que la caracterizaban. Estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda, respondió con firmeza. Juntos lo encontraremos y lo traeremos de vuelta a casa sano y salvo. Con renovada esperanza y determinación, los tres se comprometieron a poner en marcha el plan de María, sabiendo que trabajarían incansablemente hasta que encontraran a Franklin y lo reunieran con su familia. Unidos en su objetivo común, estaban decididos a enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, fortalecidos por el amor y la unidad de una familia y una comunidad que se negaban a rendirse ante la adversidad. El tiempo pasaba lentamente mientras Rosa y su esposo esperaban noticias sobre su hijo, enfrentándose a la angustia y la incertidumbre con cada minuto que pasaba. Con el plan de María como guía, la comunidad se embarcó en una estrategia de búsqueda meticulosa y coordinada para encontrar a Franklin. Se organizaron equipos de búsqueda, cada uno dirigido por voluntarios que conocían bien el vecindario y estaban dispuestos a explorar cada calle y rincón en busca de pistas. Rosa, Roberto y María se convirtieron en el núcleo central de la operación, coordinando los esfuerzos de búsqueda, proporcionando apoyo emocional a los voluntarios y manteniendo la esperanza viva en medio de la incertidumbre. Juntos trazaron mapas detallados del área, marcando los lugares que ya habían sido explorados y planificando las siguientes áreas a investigar. Cada día comenzaba temprano, con voluntarios ansiosos por unirse a la búsqueda y hacer su parte para encontrar a Franklin. Los equipos se dispersaron por el vecindario, armados con volantes, fotografías de Franklin y un sentido de propósito compartido que los impulsaba hacia adelante. A medida que pasaban los días, los voluntarios cubrían cada vez más terreno buscando en parques, callejones y edificios abandonados en búsqueda de pistas. La comunidad se unía en una muestra impresionante de solidaridad y determinación, compartiendo información, consolándose mutuamente en momentos de desesperación y celebrando pequeñas victorias cuando se encontraban pistas prometedoras. Sin embargo, la búsqueda no estuvo exenta de desafíos y contratiempos. El tiempo pasaba y las esperanzas de encontrar a Franklin comenzaban a desvanecerse, pero Rosa, Roberto y María se negaban a rendirse, alimentados por la convicción de que estaban más cerca que nunca de descubrir la verdad sobre la desaparición de su ser querido. A medida que la comunidad se unía en su esfuerzo conjunto, la esperanza de encontrar a Franklin se mantenía viva en los corazones de todos. Con cada día que pasaba, la determinación de encontrarlo y reunirlo con su familia se fortalecía, alimentada por el amor inquebrantable y la fe en un final feliz. Juntos estaban decididos a seguir adelante enfrentando cualquier desafío que el destino les presentara en su búsqueda incansable de respuestas y esperanza. A medida que los días se convertían en semanas, la búsqueda de Franklin intensificaba sus esfuerzos, pero también enfrentaba desafíos y contratiempos. Los voluntarios exploraban cada vez más áreas del vecindario, revisando parques, edificios abandonados y calles poco transitadas en búsqueda de cualquier pista que pudiera llevarlos a Franklin. En su búsqueda incansable, descubrieron pistas prometedoras, un testigo que recordaba haber visto a un joven parecido a Franklin en una tienda local,
un vecino que recordaba haber escuchado una conversación sospechosa la noche en que desapareció. Cada hallazgo llenaba de esperanza a la comunidad, impulsándolos a seguir adelante con renovado vigor. Sin embargo, también había momentos de desaliento. A pesar de los esfuerzos incansables de todos los voluntarios, no parecía haber pistas sólidas que los acercaran al paradero de Franklin. Las horas se convertían en días y los días en semanas, y la incertidumbre comenzaba a pesar en los corazones de todos los que lo buscaban. Rosa, Roberto y María enfrentaban el desafío de mantener viva la esperanza en medio de la incertidumbre y la frustración. Cada día se reunían para revisar los progresos de la búsqueda, compartiendo información y consolándose mutuamente en los momentos de duda. A pesar de los desafíos, su determinación de encontrar a Franklin permanecía inquebrantable, alimentada por el amor incondicional que sentían por él y la convicción de que no descansarían hasta que estuviera a salvo en casa. A medida que la búsqueda continuaba, la comunidad se unía más que nunca en su esfuerzo común. Los voluntarios se volvían cada vez más comprometidos, decididos a encontrar respuestas y traerlo de vuelta a su hogar. A pesar de los desafíos y las adversidades, la esperanza seguía brillando en el corazón de cada persona que se unía a la búsqueda, recordándoles que, mientras estuvieran unidos en su causa, no habría obstáculo que no pudieran superar. La búsqueda de Franklin continuaba sin descanso, pero aún no había indicios claros sobre su paradero. La comunidad, aunque unida en su determinación, comenzaba a sentir el peso de la incertidumbre y la frustración. Sin embargo, en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza surgió de manera inesperada. Una tarde, mientras revisaba meticulosamente una zona del vecindario, un voluntario tropezó con algo que llamó su atención. Entre los escombros y la maleza, descubrió un pequeño objeto que brillaba bajo el sol de la tarde. Al acercarse, se dio cuenta de que era una cadena con un colgante, y en él había grabada unas iniciales, FR. El hallazgo dejó a todos boquiabiertos. Las iniciales coincidían con las de Franklin y de repente, una oleada de emoción y esperanza se apoderó de la comunidad. Podía ser la primera pista sólida sobre su paradero. Rosa, Roberto y María fueron informados de inmediato sobre el descubrimiento y se apresuraron al lugar para verlo por sí mismos. Sus corazones latían con fuerza mientras examinaban el colgante con detenimiento, cuando de pronto Rosa exclamó: «¡Es el collar de mi hijo! Fue el regalo de su cumpleaños». María se preguntaba si podría ser la clave para encontrar a Franklin. María, con su habilidad para mantener la calma en momentos de crisis, sugirió llevar el colgante a la policía para su análisis. Quizás podrían obtener huellas dactilares o alguna otra pista que los acercara al paradero de Franklin. Con renovada esperanza, el grupo se dirigió a la estación de policía más cercana, llevando consigo el colgante y explicando su importancia en la búsqueda de Franklin. Los agentes, impresionados por el trabajo conjunto y la dedicación de la comunidad, prometieron hacer todo lo posible para analizar el objeto y buscar cualquier pista que pudiera ayudar en la búsqueda. Mientras esperaban noticias de la policía, la comunidad se aferraba a la esperanza renovada que el colgante había traído consigo. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que estaban un paso más cerca de encontrar al muchacho. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, la determinación de la comunidad era más fuerte que nunca, alimentada por el rayo de esperanza que había surgido en medio de la oscuridad. Juntos, estaban decididos a seguir adelante, sin importar los desafíos que se interpusiesen en su camino, con la convicción de que, mientras estuvieran unidos en su causa, no había obstáculo que no pudieran superar. Mientras la comunidad aguardaba con ansias noticias sobre el análisis del colgante, un nuevo rumor comenzó a circular entre los habitantes del vecindario. Se decía que alguien había visto a un joven parecido a Franklin en las afueras de la ciudad, en una zona conocida por su actividad delictiva. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, alimentando la esperanza de que Franklin pudiera estar vivo y en algún lugar cercano. La comunidad se movilizó rápidamente, enviando grupos de búsqueda a las afueras de la ciudad para investigar el rumor y seguir cualquier pista que pudiera llevarlos a él. Rosa, Roberto y María se unieron a los voluntarios, decididos a seguir cada pista, por pequeña que fuera, que pudiera ayudarlos a encontrarlo. Con los corazones llenos de determinación, se aventuraron hacia las afueras de la ciudad, enfrentando los peligros y desafíos del territorio. A medida que avanzaban, el rumor parecía cobrar más fuerza. Había testimonios de personas que afirmaban haber visto a un joven con las características de Franklin merodeando por la zona. La esperanza comenzaba a crecer en el corazón de todos los que lo buscaban, alimentada por la posibilidad de que estuvieran cerca de encontrarlo. Sin embargo, a medida que exploraba más a fondo las afueras de la ciudad,
los voluntarios se encontraron con una serie de obstáculos y desafíos. La zona era conocida por su peligrosidad, con bandas criminales y actividades delictivas que dificultaban la búsqueda. A pesar de los riesgos, la determinación de la comunidad no flaqueaba. Con cada paso se aferraban a la esperanza de encontrar a Franklin y traerlo de vuelta a casa. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con tal de encontrar a su ser querido perdido. Mientras continuaban su búsqueda en las afueras de la ciudad, la comunidad se aferraba a la esperanza de que pronto encontrarían a Franklin y lo reunirían con su familia. Con cada día que pasaba, la luz de la verdad brillaba más intensamente, guiándolos en su búsqueda incansable de respuestas y esperanza. A medida que la comunidad se sumergía en la búsqueda intensiva de Franklin, las tensiones alcanzaron su punto álgido en las afueras de la ciudad. El rumor sobre un avistamiento del joven desaparecido se extendía rápidamente, atrayendo la atención no solo de los voluntarios de la búsqueda, sino también de otros elementos de la zona. En medio de la oscuridad de la noche, los voluntarios se adentraron en territorio desconocido, siguiendo la pista de un posible avistamiento del desaparecido. La tensión en el aire era palpable mientras se enfrentaban el peligro y la incertidumbre que acechaban en las sombras. De repente, el silencio fue roto por el sonido de voces y pasos apresurados. En un instante se encontraron rodeados por un grupo de individuos que emergieron de entre los edificios abandonados. La confrontación era inevitable. Rosa, Roberto, María y los demás voluntarios se prepararon para lo peor. Pero antes de que las tensiones llegaran a un punto crítico, una figura emergió de entre la multitud. Era un hombre mayor, con una mirada cansada pero compasiva en sus ojos. El hombre se presentó como Carlos, un residente local que conocía bien la zona. Explicó que había oído hablar de la búsqueda de Franklin y quería ayudar. Les advirtió sobre los peligros que acechaban en las afueras de la ciudad y ofreció guiarlos a través del laberinto de calles y callejones. A pesar de sus reservas iniciales, Rosa, Roberto y María aceptaron la oferta de Carlos. Con su orientación, pudieron evitar conflictos innecesarios y seguir con seguridad a la pista del supuesto avistamiento de Franklin. A medida que avanzaban por las calles oscuras y desoladas, el corazón de la comunidad latía al unísono, alimentado por la esperanza de que estaban cada vez más cerca de encontrar al muchacho. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, su determinación de encontrar a su ser querido perdido permanecía inquebrantable. Con Carlos como guía, se adentraron en la oscuridad de la noche, con la esperanza de encontrar a Franklin y llevarlo sano y salvo. En ese momento de confrontación y desafío, encontraron una chispa de esperanza que los impulsaba hacia adelante en su búsqueda incansable de respuesta. En medio de la intensa búsqueda, un encuentro inesperado marcó un punto de inflexión en la búsqueda del joven perdido. Mientras los voluntarios continuaban explorando las afueras de la ciudad, siguiendo la pista del supuesto avistamiento del joven, se toparon con un grupo de personas que se congregaban en torno a un edificio abandonado. Al acercarse, descubrieron que se trataba de un refugio improvisado para personas sin hogar, que vivían al margen de la sociedad. Entre la multitud, una figura familiar llamó la atención de Rosa. Era un joven delgado y demacrado, con los ojos vidriosos y la mirada perdida en la distancia. Aunque estaba irreconocible por la adicción que lo consumía, había algo en él que le recordaba a su hijo. Con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, Rosa se acercó al joven, deseando confirmar si era realmente él. La tensión en el aire era palpable mientras lo observaban con atención, buscando cualquier indicio que confirmara su identidad. Finalmente, el joven levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Rosa. Hubo un instante de reconocimiento mutuo, un destello de conexión que trascendió las barreras del tiempo y el sufrimiento. «Franklin», susurró Rosa con lágrimas brotando de sus ojos. «¿Eres tú?». El joven asintió débilmente, una mezcla de vergüenza y alivio cruzando su rostro. Era Franklin, pero no como lo recordaban. La adicción lo había transformado en una sombra de su yo anterior, pero su espíritu seguía intacto. Rosa se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un abrazo protector y amoroso. A pesar de las circunstancias y el recuerdo de aquella traumática experiencia que se aferraba a la mente de Rosa como una sombra persistente, envolviéndola en un manto de temor y desconfianza, el amor de madre podía más. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del rostro distorsionado de su hijo y el sonido de su voz llena de furia resurgían como fantasmas de un pasado que se negaba a ser olvidado. «Rosa, escúchame. Tienes que entender lo que está pasando». «Franklin fue víctima del fentanilo», exclamó María con urgencia, aferrando los hombros de Rosa con firmeza.
Rosa se tambaleó ante las palabras de María, su mente luchando por procesar la gravedad de la situación. El nombre del fentanilo resonaba en su cabeza como un eco ominoso. Había oído hablar de esa droga, una sustancia insidiosa que devoraba las vidas de aquellos que caían en su abrazo mortal. Ahora su hijo estaba atrapado en las garras de esa oscuridad, su mente y su cuerpo consumidos por el veneno adictivo. Las lágrimas llenaron los ojos de Rosa mientras el peso de la realidad se abatía sobre ella con una fuerza abrumadora. Sabía que su hijo estaba siendo arrastrado por el mismo abismo sin fondo. La desesperación amenazaba con ahogarla mientras luchaba por encontrar una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que la rodeaba. «Dime por favor, ¿hay una solución para que mi hijo pueda recuperarse?», preguntó Rosa con los ojos llenos de lágrimas. «Rosa, entiendo tu dolor y tu desesperación, pero hay esperanza», respondió María con voz firme, tratando de infundir algo de aliento en el corazón afligido de su amiga. «He oído hablar de programas de rehabilitación y centros de tratamiento que han ayudado a muchas personas a superar su adicción al fentanilo. Podemos buscar ayuda profesional para Franklin, pero necesitamos actuar rápido. Yo soy una muestra de que sí se puede uno recuperar. Caí en las drogas desde muy pequeña a causa de venir de un hogar disfuncional, pero con voluntad logré sobreponerme. Déjame explicarte un poco. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente. No solo ejerce un devastador impacto en el cuerpo físico de quienes lo consumen, sino que también deja una profunda huella en su bienestar emocional y en el tejido mismo de sus hogares. Físicamente, el fentanilo actúa como un depresor del sistema nervioso central, ralentizando la respiración y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Su potencia es tal que incluso una pequeña cantidad puede ser fatal, lo que lo convierte en una sustancia extremadamente peligrosa y de alto riesgo para la salud. Además de los riesgos de sobredosis, el uso prolongado de fentanilo puede causar daños irreparables en los órganos internos, trastornos gastrointestinales, deterioro cognitivo y una serie de otras complicaciones médicas graves. A nivel emocional, el fentanilo puede sumir a quienes lo consumen en un profundo abismo de desesperación y desesperanza. Sus efectos sedantes y eufóricos pueden proporcionar temporalmente una sensación de alivio o escape de los problemas cotidianos, pero esta falsa sensación de bienestar es efímera y pronto da paso a sentimientos de angustia, ansiedad y depresión. El ciclo de la adicción alimenta un ciclo interminable de búsqueda de la próxima dosis para calmar los síntomas de abstinencia y evitar la dolorosa realidad de la vida cotidiana. En el hogar, el uso de fentanilo puede desencadenar una espiral descendente de caos y disfunción. Las familias se ven obligadas a lidiar con la angustia y el dolor de ver a un ser querido consumido por la adicción, mientras luchan por mantener la estabilidad y la cohesión en medio del caos. Las relaciones se desgastan, la confianza se rompe y el hogar se convierte en un campo de batalla emocional marcado por el miedo, la desesperación y la incertidumbre sobre lo que depara el futuro. En resumen, el fentanilo no solo inflige un daño devastador en el plano físico, sino que también arrebata la paz y la estabilidad emocional de quienes lo consumen y de sus seres queridos, dejando a su paso una estela de destrucción que puede ser difícil de reparar. «Mira, Rosa, podemos buscar ayuda para atender a tu hijo. El camino no será fácil, pero no estás sola. En lo particular, en un momento pensé que no podía salir de esta situación, pero por la misericordia de Dios, aquí estoy». «Lo sé, María», respondió Rosa con sinceridad, mirando a su amiga con admiración. «Eres un ejemplo de fuerza y resiliencia. Tu historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Si tú pudiste superar tus demonios, entonces hay esperanza para mi hijo también». María sonrió con ternura, reconociendo el elogio de su amiga. «Gracias, Rosa, pero recuerda, no estás sola en esto. Estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino, y juntas encontraremos la manera de ayudar a Franklin a encontrar su camino hacia la recuperación». Con el corazón lleno de determinación y esperanza, Rosa y María se abrazaron, fortaleciendo su vínculo de amistad en su lucha compartida contra la oscuridad de la adicción. Juntas se comprometieron a enfrentar los desafíos que se interponían en el camino de la recuperación de Franklin, con la firme convicción de que, con amor, apoyo y determinación, podrían superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la sanación. Rosa asintió con la cabeza, absorbiendo las palabras de María con gratitud y renovada determinación. Aunque el camino hacia la recuperación parecía empinado y lleno de obstáculos, la promesa de una vida mejor para su hijo le dio fuerzas para seguir adelante.
Juntas se embarcaron en la búsqueda de una solución que pudiera salvar a Franklin de las garras de la adicción y devolverle la luz que había perdido. En ese momento de encuentro, la comunidad se unió a un sentimiento de alivio y esperanza. Aunque el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, el hecho de haber encontrado a Franklin era un triunfo que celebrar. Con el corazón lleno de gratitud y determinación, Rosa, María y los demás voluntarios llevaron a Franklin de vuelta a casa con la esperanza de que, con amor y apoyo, pudiera encontrar el camino hacia la sanación y la redención. Juntos enfrentarían el futuro con valentía y esperanza, sabiendo que la verdadera fortaleza reside en el amor y la unidad de una comunidad unida en su determinación de superar cualquier desafío que se les presente. El regreso de Franklin a casa marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en la vida de su familia y comunidad. Con el amor y el apoyo inquebrantables de su madre Rosa y su amiga María, Franklin se embarcó en el difícil pero valiente camino de la recuperación. El consejo de María resonó en los oídos de Rosa como un eco ensordecedor, una advertencia urgente que penetraba en lo más profundo de su ser. Con la mirada perdida en el vacío, asintió con pesar, sabiendo que las palabras de su amiga estaban impregnadas de verdad y experiencia. Las drogas eran como cadenas invisibles que aprisionaban el alma, un laberinto oscuro del que era difícil escapar. Una vez se había caído en su abrazo mortal, recordó las historias que había escuchado, incluso la suya misma, las vidas destrozadas por la adicción, los sueños que se desvanecieron en una nube de humo y la desesperanza que se perdió en la oscuridad. No podía permitir que su hijo cayera en ese abismo sin fondo, que se perdiera en las sombras que ella misma había conocido de cerca. Con determinación renovada, Rosa se prometió a sí misma que estaría al lado de su hijo en cada paso del camino, dispuesta a luchar con uñas y dientes contra el monstruo de la adicción que amenazaba con devorarlo. Tomó la mano temblorosa de su hijo entre las suyas, sintiendo el frío de su piel y la fragilidad de su espíritu. Era su deber como madre protegerlo, guiarlo por el camino de la luz y ofrecerle un refugio seguro en medio de la tormenta. Con cada fibra de su ser, juró mantenerse firme junto a él, incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Las palabras de María resonaron en su mente como un recordatorio constante de la batalla que tenía por delante. Sabía que el camino sería difícil y lleno de obstáculos, pero no podía permitirse flaquear. Con la determinación tallada en su corazón, Rosa se preparó para enfrentar el desafío con valentía y amor inquebrantable por su hijo. La última advertencia de María resonó en la mente de Roberto como un eco insistente. Era un recordatorio implacable de la dura realidad que enfrentan como padres, la dolorosa prueba que debían superar para ayudar a su hijo a salir adelante. Con el corazón apretado por la preocupación y la incertidumbre, se apresuró a cumplir con la tarea urgente que le había encomendado. Caminó con paso rápido por las calles sintiendo el peso de la responsabilidad en cada paso. La ferretería estaba a unas pocas cuadras de distancia, pero el tiempo parecía comprimirse y expandirse a su alrededor como si estuviera atrapado en un torbellino de emociones encontradas. La imagen de su hijo luchando contra sus propios demonios se grababa en su mente, alimentando su determinación y fortaleza interior. Al llegar a la ferretería, Roberto se apresuró a encontrar la cadena adecuada, su mente centrada en la tarea urgente que tenía entre manos. Cada segundo contaba, cada instante perdido era un pequeño paso más hacia la desesperación. Con manos temblorosas, seleccionó la cadena más resistente que pudo encontrar, consciente de que debía ser lo suficientemente fuerte como para contener la tormenta que se desataba dentro de su hijo. Con el peso del metal en sus manos, Roberto sintió un destello de esperanza entre la oscuridad que lo rodeaba. Sabía que la cadena no resolvería todos sus problemas, pero era un símbolo tangible de su compromiso con su hijo, un recordatorio constante de que nunca lo abandonaría en su lucha. Con determinación renovada, se apresuró a regresar a casa, listo para enfrentar los desafíos que se avecinaban con valentía y amor inquebrantable. Los primeros días fueron un verdadero calvario para el joven, pero también para sus padres. Ver el sufrimiento de su hijo, escuchar sus gritos desgarradores en las noches, era como una daga que les perforaba el alma una y otra vez. Cada lamento, cada gemido de dolor resonaba en lo más profundo de sus corazones, recordándoles la cruel realidad que los rodeaba. Roberto y María se turnaban para estar al lado de su hijo, ofreciéndole consuelo y apoyo en cada momento difícil. Sin embargo, la impotencia los envolvía como una sombra, recordándoles que no podían eliminar el tormento que consumía a su hijo.
Sus corazones se desgarraban al verlo luchar contra sus propios demonios, sintiendo como si estuvieran atrapados en un laberinto sin salida. Cada día era una batalla, una prueba de resistencia y perseverancia. A pesar del agotamiento físico y emocional, nunca perdieron la fe ni la esperanza de que su hijo encontrara la fuerza para superar sus problemas. Oraban por su recuperación, rogando por un milagro que los liberara del sufrimiento que los consumía día tras día. El tiempo parecía detenerse en aquel hogar marcado por la angustia y el dolor. Cada mañana traía consigo la misma incertidumbre, la misma sensación de desamparo. Sin embargo, en medio de la oscuridad encontraban destellos de luz, pequeños momentos de conexión, sonrisas fugaces, señales de que su hijo aún estaba luchando, aún estaba aferrándose a la vida con todas sus fuerzas. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, Roberto y María se aferraban a la esperanza como a un salvavidas en medio de la tormenta. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío con coraje y determinación, porque en medio de la oscuridad siempre había una luz de esperanza, una promesa de un mañana mejor para su amado hijo. Las lágrimas brotaban sin cesar de los ojos de la afligida mujer cuando su hijo, entre sollozos, le suplicaba por favor que le ayudara. Cada lágrima que caía era un testimonio del dolor que corroía su corazón, una manifestación tangible de la impotencia que la envolvía. Rosa se sentía como una barca a la deriva en medio de un mar embravecido, sin rumbo ni dirección, luchando contra la corriente de desesperación que amenazaba con arrastrarla hacia lo más profundo de la desesperanza. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de su hijo, buscando desesperadamente una forma de aliviar su sufrimiento, de calmar sus miedos, pero cada intento parecía en vano. Cada palabra de consuelo se desvanecía en el aire como un susurro perdido en la brisa nocturna. ¿Cómo podía ayudar a su hijo cuando ella misma se sentía tan perdida, tan impotente ante la oscuridad que lo envolvía? En medio del dolor y la angustia, Rosa buscaba desesperadamente una respuesta, una luz en la oscuridad que le mostrara el camino hacia la salvación de su hijo. Pero la oscuridad parecía envolverla cada vez más, cerrándole todas las puertas y dejándola atrapada en un laberinto de desesperación y desesperanza. ¿Qué podía hacer ella, una simple madre, frente a la tormenta que amenazaba con devorar a su hijo? Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Rosa sabía que no podía rendirse. A pesar del dolor abrumador, a pesar de la incertidumbre que la consumía, tenía que encontrar la fuerza para seguir adelante, para luchar por su hijo con todas sus fuerzas. Porque en medio de la oscuridad más densa siempre había una chispa de esperanza, una pequeña llama que iluminaba el camino hacia la redención y la sanación, y Rosa estaba decidida a aferrarse a esa luz, a pesar de todo, hasta el último aliento de su ser. El precio que estaba pagando por la lucha contra la oscuridad se reflejaba en cada línea de sus rostros, en cada arruga que surcaba su piel cansada. El peso del sufrimiento se había convertido en una carga insostenible, pero a pesar de ello estaban dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias con tal de devolver a su hijo a la normalidad. Rosa y su esposo, envueltos en un manto de desesperación y determinación, se aferraban a la esperanza como un salvavidas en medio de la tempestad. Cada día era una batalla ardua, una lucha interminable contra los demonios que atormentaban a su hijo, pero ellos no estaban dispuestos a rendirse. Con valentía y sacrificios se adentraban en lo más profundo de la oscuridad, enfrentando cada obstáculo con coraje y determinación. Cada paso que daban era una prueba de su amor, de su compromiso inquebrantable con la salvación de su hijo. A pesar del dolor y la incertidumbre que los consumía, nunca perdían la fe en que algún día su hijo volvería a ser el mismo de antes, libre de las cadenas que lo ataban a la enfermedad y al sufrimiento. Y así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos fijos en el horizonte, seguían adelante, enfrentando los desafíos con la fuerza y la determinación de aquellos que no conocen la palabra rendición. Sabían que, aunque el camino fuera difícil y lleno de obstáculos, valía la pena luchar por aquello que más amaban en el mundo, el bienestar y la felicidad de su hijo. De pronto, el corazón de Rosa se llenó de alegría y alivio al ver a su hijo sentado en la sala mirándola con ternura. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza mientras escuchaba sus palabras.
palabras que le devolvían la fe en un futuro mejor. «Madre, ¿me haces unos huevos rancheros y me das una Coca-Cola mexicana de vidrio?», le pidió con una sonrisa en los labios, una sonrisa que iluminaba toda la habitación. El simple gesto de su hijo haciendo una solicitud tan mundana pero tan significativa fue como un bálsamo para el alma de Rosa. En ese momento, todas las preocupaciones y el sufrimiento de los días anteriores se desvanecieron, reemplazados por una sensación de paz y felicidad. «Claro, mi niño», respondió Rosa con una voz llena de emoción y gratitud. Sin perder un segundo, se levantó de su asiento y corrió hacia la cocina, lista para preparar el desayuno que su hijo tanto anhelaba. Mientras preparaba los huevos rancheros, los recuerdos de los días oscuros se desvanecían lentamente en su mente. Ahora, con su hijo a salvo y con una mirada de esperanza en el futuro, Rosa sentía que finalmente podían empezar a sanar las heridas del pasado y mirar al futuro con optimismo y gratitud. La casa de la familia se convirtió en un refugio seguro donde Franklin pudo comenzar a sanar las heridas físicas y emocionales causadas por su adicción al fentanilo. Bajo el cuidado amoroso de Rosa y el apoyo constante de María, comenzó a reconstruir su vida paso a paso. El proceso de recuperación no fue fácil. Franklin enfrentaba desafíos y obstáculos en el camino, luchando contra la tentación y las recaídas mientras lidiaba con las secuelas de su adicción, pero con la guía y el amor de su familia y comunidad encontró fuerzas para seguir adelante. Rosa, Roberto y María se convirtieron en sus pilares de apoyo, brindándole orientación, aliento y comprensión en los momentos más oscuros. Juntos exploraron opciones de tratamiento, terapia y apoyo emocional, creando un plan integral para ayudar a Franklin en su proceso de recuperación. La comunidad también desempeñó un papel crucial en el proceso de recuperación de Franklin. Vecinos, amigos y voluntarios se unieron para ofrecer su apoyo y solidaridad, demostrando que la lucha contra la adicción no se llevaba a cabo en soledad. Con el tiempo, el muchacho comenzó a encontrar su camino hacia la recuperación, aprendió a enfrentar sus demonios internos, a manejar el estrés y la ansiedad sin recurrir a las drogas, y a reconstruir las relaciones rotas por su adicción. A medida que avanzaba en su camino hacia la recuperación, Franklin se convirtió en un ejemplo de esperanza y resiliencia para su familia y comunidad. Su historia inspiró a otros que luchaban contra la adicción, demostrando que siempre hay luz al final del túnel, incluso en los momentos más oscuros. Con el amor, el apoyo y la determinación de todos los que lo rodeaban, logró encontrar la fuerza para superar su adicción y comenzar una nueva vida llena de posibilidades y esperanza. Y aunque el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos, lo enfrentaría con valentía y determinación, sabiendo que no estaba solo en su lucha. Justo cuando la familia comenzaba a vislumbrar un futuro lleno de esperanza y renovación, un giro inesperado sacudió sus cimientos. Una tarde soleada, mientras la familia disfrutaba de un tranquilo momento juntos en el jardín, recibieron una visita inesperada. Un hombre desconocido se acercó a ellos con una expresión sombría en el rostro, llevando consigo una carpeta de documentos en la mano. El hombre se identificó como un detective de la policía local y explicó que había estado investigando el caso de la desaparición de Franklin desde el principio. Con una seriedad palpable en su voz, les informó que había descubierto nueva evidencia relacionada con el incidente. Con el corazón en un puño, Rosa, Roberto y María escucharon atentamente mientras el detective les entregó los documentos. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Resultó que la desaparición de Franklin había sido planeada meticulosamente por un grupo de traficantes de drogas locales que operaban en las afueras de la ciudad. Franklin había sido secuestrado con la intención de utilizarlo como mula de drogas, aprovechándose de su vulnerabilidad y su adicción. La revelación fue un golpe devastador para la familia, que apenas había comenzado a recuperarse del trauma de la desaparición de Franklin. La idea de que su hijo había sido utilizado y manipulado por personas sin escrúpulos les resultaba difícil de asimilar. Pero a medida que procesaban la impactante noticia, también comenzaron a sentir una oleada de determinación. No permitirían que los responsables de la desaparición del muchacho escaparan impunes. Estaban decididos a buscar justicia para su hijo y asegurarse de que aquellos que habían causado tanto sufrimiento fueran llevados ante la ley.
Con renovada determinación, Rosa, Roberto y María se unieron al detective en su búsqueda de los responsables. Decidieron trabajar juntos para desentrañar la red de tráfico de drogas que había secuestrado a Franklin y llevar a los culpables ante la justicia. A pesar del giro inesperado en el camino, la familia de Franklin se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo y el esfuerzo, encontraría respuestas y justicia para su hijo. Unidos en su causa, estaban decididos a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino, con la convicción de que, al final, prevalecerían la verdad y la justicia.